Pues hola Luda, bienvenida a Fundación Lidera. Bueno, volvemos además después de vacaciones, es nuestro primer Café con Emoción después del periodo estival. Y bueno, la verdad que con mi equipo hemos hablado bastante sobre tu libro, un poco sobre lo que hemos podido leer, que nos parece súper interesante y además muy enfocado a todo lo que hacemos en la Fundación. Y lo primero, darte las gracias por venir hasta aquí, por abrirte con nosotros. Y nada, lo primero que quiero que nos cuentes un poco por qué decides poner tu historia en papel, si la idea es un poco que podamos ayudar a más gente o como he visto, ¿no? que al final tienes ese problema, ¿no? Para poder expresar emociones. Si esta segunda parte también, el transmitirlo en papel, el ponerlo encima de la mesa te ha ayudado a poder canalizarlo. Pues en realidad el libro lo escribo porque me lo pide una editorial. Yo ya estaba divulgando mucho en redes sociales, en Twitter principalmente, de todo el tema de la disociación, de lo del abandono, adopción y tal. Y en un determinado momento, el año pasado, me entró una persona pidiéndome que si podría escribir un libro. Y bueno, era algo que yo nunca había descartado. Es verdad que ya con tantas veces que si entrevistas, que si redivulgar en redes, tal, que yo alguna vez pensaba, algún día podría llegar a escribir esto, pero bueno, no quería hacerlo sin una editorial detrás que me lo hubiera pedido o algo, porque digo, luego no voy a estar aquí peleándome por ver si me publican en algún lado. Y cuando ya me lo pidieron dije, bueno, pues ahora es el momento, si me lo piden, pues lo hago. Y lo hice un poco para que la gente se pueda sentir un poco identificada. O sea, yo cuando yo llego a los 15, 18 años, yo quería leer cosas con las que yo me sintiera identificada y todo lo que encontraban eran más bien como guías para padres adoptivos, que están bien, o sea, son un formato que no está mal, que puede funcionar en algunas personas, pero casi todos los libros que yo conocía eran eso o escritos por padres adoptivos. Y claro, como por adoptados siempre había poquitos, pues dije, bueno, ¿por qué no hacer el mío? Y un poco destinado a la gente un poco de mi edad, ¿no? Porque esa es otra. También yo he leído cosas, esos testimonios de adoptados que han descrito, pero claro, a veces es lo típico de que hasta que tienes 30, a lo mejor 40 años no te apetece escribir del tema porque has estado... Y claro, tú luego te lees los libros de esta gente que a lo mejor ya tiene 40, 50 años y te dices que hay una brecha generacional que me puedes caer genial como persona, pero a lo mejor no me siento tan identificado con lo que te escribes, ¿no? Entonces un poco una mezcla de todo esto, pues es lo que yo quise hacer un poco en el libro, ¿no? Escribir algo con lo que yo podría sentir identificada si lo hubiera leído con 15 años. Un poco también de cara a que si alguien no sabe de adopción, pues se lo pueda leer y entender un poco la vivencia de una persona adoptada, no tanto el por qué ocurren las cosas a nivel psicológico, porque yo no soy psicóloga, simplemente cuento mi historia, o incluso para profesores, o para otros niños adoptados, o para padres, o para quien sea. Porque ¿con cuántos años te enteras tú? No sé si porque te lo cuenta tu madre, porque te enteras tú... No tengo recuerdo de eso. Se dice que cuando no te acuerdas de cuándo te han dicho que eres adoptado es porque te lo han dicho a una buena edad. Que una persona tiene que saber que es adoptada antes de poder entender lo que es. Eso sale en un libro de Pilar Rahola, que a mí me gusta mucho. Y dice, un niño adoptado tiene que saber que es adoptado antes incluso de poder entender qué significa ser adoptado, ¿no? Entonces, en mi caso se cumple, no tengo recuerdo. De que te dicen o que te comunican. Sí, no es como en las pelis, no es en plan de, oye, Luda, que eres adoptada, que en plan un día de repente ya tú te quedas así como en blanco, ¿no? Pero, por ejemplo, el recuerdo que tú tienes de tu familia, entiendo que es un recuerdo bueno, o sea... ¿Pero de mi familia biológica? De tu familia biológica, no, de tu familia adoptiva. Familia adoptiva, sí. Familia biológica sí me abandonó nada más nacer, o sea que no puedo recordar... Y que tu madre te haya dicho, nosotros te adoptamos con calidad. Sí, mi madre me contaba desde pequeña la historia. O sea, esto es igual que los niños tienen a veces la historia de pues mira, papá y mamá se querían mucho, entonces la semillita y la cigüeña, pues yo tengo la historia de cómo una mujer quería ser madre, se cogió 2 aviones, se fue hasta Rusia, se trajo una niña con un lazo más grande que su cabeza y se la trajo de otros 2 aviones. Y entre medias, pues todas las anécdotas que ocurrían, porque siempre que me contaba la historia me contaba las anécdotas. Pues mira en esta foto, porque me enseñaba las fotos del orfanato. Porque ella te trajo para acá ¿con cuántos años? Con 3, casi 3. Yo vengo aquí, yo nazco en 2001 y vengo aquí en 2004. Yo siempre hago la broma de que son los años del 11S y del 11M respectivamente, pero bueno, sí, son esos 2 años, ¿no? Yo vengo con casi 3. No los había cumplido todavía, los cumplí en marzo, vine en enero.
Y ya desde el inicio mi madre siempre me enseñaba las fotos de, mira, esta eres tú en el orfanato, Luda, tú eres de Rusia. Ella siempre lo naturalizó muchísimo, me contaba las anécdotas, me contaba, pues mira, cuando estábamos en el hotel y te pusiste así a mover la cabeza, yo al principio no sabía qué estabas haciendo. Oye, pues cuando subimos al avión te montaste una pataleta que no había Dios que te controlara. Pues ese tipo de anécdotas pues siempre me las ha contado, ¿no? Y era algo... Pues eso, como la historia de papá y mamá y la cigüeña. O sea, era la historia de mi familia. De vez en cuando, pues mirando el álbum familiar, me contaba la historia. Y el tema de la disociación y qué sufres tú con el tema de cómo asumes, ¿no? Cada uno de los sentimientos o cómo eres capaz de asumir, ¿no? Qué es para ti el dolor, el abandono o cualquier relación con... Sí, a ver, la situación es un poquito complejo. Ya no lo tengo. ¿Vale? O sea, tengo resquicios y tengo resquicios con el tema emocional, pero la disociación, lo que yo siempre cuento es que yo no sentía dolor físico. O sea, mi cabeza lo había bloqueado y yo estuve durante 15 años que no sentía dolor físico. Y eso en mi casa lo teníamos completamente normalizado porque nunca nadie se planteó nada, la verdad. O sea, para mí era algo que simplemente formaba parte de mí y para mi familia era como, guay, qué niño más fuerte que tengo. Entonces nunca lo planteamos. Y luego ya desapareció y cuando ya tenía 18 años... Lo leí por ahí en un libro o en un artículo de internet, una cosa de ese estilo, y dije, anda, esto es lo que me pasaba a mí. Entonces ahí ya mi madre, hablándolo con ella, dije, oye, tú siempre me contabas que no lloraba, qué tal, y me dice, sí, es que no te quejabas por nada. Y digo, normal, es que creo que me pasaba esto, ¿no? Y es verdad que ya poniéndolo así un poco en común, le dije, pues ¿Has pasado por algún tratamiento psicológico? Por ese tema, ¿no? Pero posterior bueno, pues a todo lo que has vivido, ¿no? Porque al final, quieras o no, que lo contemos así de una forma un poco liviana, entiendo que todos esos procesos que has ido pasando y que evidentemente vamos asumiendo, ¿no? Con el paso del tiempo, sí que es verdad que a ti te van haciendo mella, ¿no? Y que entiendo que en el colegio pues os habrás sufrido diferentes casos de bullying o que habrá cosas con las que te haya costado más lidiar, sobre todo en la adolescencia. A ver, de traumas yo tengo lo que yo llamo la trinidad, por llamarlo de alguna forma. Yo tengo el tema del abandono. Según me nací, me tuvieron que abandonar y eso pues hace mella. Luego el trastorno del apego por estar un tiempo en el hospital, en el orfanato y tal. Y luego la disociación. La disociación prácticamente ha desaparecido, los otros dos sigo con ellos. Y esos son los típicos traumas que no, o sea, en tu día a día puedes estar normal, o sea, vives una vida normal como los demás o todo lo normal que puede ser. Pero es lo típico que cuando eres un niño pequeño, o te sientes que te dejan un poco de lado, o que no te sientes muy querido, o tal, eso salta. Entonces yo de pequeña siempre era muy de ponerme a gritar y tal. Y eso hacía que en el colegio también, claro, nadie quiere ser amigo de la niña que siempre está pegando gritos porque, ay, es que le he dicho que hoy me apetece jugar con Menganito y se ha puesto a gritar, claro. No era baja tolerancia a la frustración, era que me estabas diciendo que me abandonabas, ¿no? Te estabas alejando de mí. Entonces era complicado porque saltaba a la mínima, no entendía muy bien las bromas, en general, o sea, era muy impulsiva y en general fue complicado. Y eso en el colegio también hizo que yo tampoco tenía muchos amigos. Los pocos que tuve cuando ya tenía 10 años prácticamente desaparecieron y estuve varios años que no tenía amigos. O sea, yo era, más allá de compañeros de clase y de tal, yo no consideraba tener ningún amigo. Encima se metían conmigo explícitamente, o sea, se rían de mí y tal, o sea que... Se juntó una cosa con la otra y eso en el libro lo trato bastante. O sea, todo el tema del colegio y de... Porque una cosa que yo siempre cuento es, y que lo cuento también en el libro, ¿no? Es un poco todas las etapas. O sea, cómo empezó una cosa como muy chorraditas en primaria, de jaja, me llamaban Luda Peluda, que era una mierda de insulto, que a nivel de... Que te dices, joder, ¿a quién le puede insultar? ¿A quién le puede fastidiar eso? Bueno, pues una niña de 6 años, ¿no? Cómo eso va creciendo, luego empiezan a llamarme otras cosas, que si marimacho. Luego dicen que no le apetece estar conmigo, entonces eso salta otras cosas. Luego me empiezan a decir que estoy enferma porque no tengo atracción sexual por nadie, luego me llaman no sé qué. O sea, se van juntando una tras otra y cómo se va haciendo la bola de nieve a lo largo de los cursos sin que nadie pueda pararlo realmente. Porque claro, como nada tan obvio como... Siempre tenemos en causa los casos de bullying como más extremos. O sea, no era lo típico de te meten la cabeza en el váter o te quitan no sé qué. De todas maneras, yo creo que al final, a día de hoy, todos vamos viendo que los casos de bullying claro, son más como eso. No tienen que ser implícitamente de agresiones físicas, sino que muchísimas veces las agresiones, pues eso, de cualquier insulto o el hecho, ¿no?, de que te hagan de menos en cualquier situación es que lo que más me hace más daño. Y la gente que ha sufrido ambos tipos de bullying dicen que no suele ser la parte física. Exacto, que, la parte que no es tanto, es el hecho de apartarte. O sea, tú no vales, tú estás a un lado, tú estás al margen de la clase. O sea, eso es lo que más
me yace. Yo no sufrí por suerte bullying físico, pero... Como te preguntaba al inicio de la entrevista, el llevar todo esto a tu historia en un libro y haber recreado, ¿no?, cada uno de los episodios uno por uno, y haber sido capaz, ¿no?, de entrar dentro de la historia, ¿de qué forma te ha ayudado a ti? A ver, yo siempre tuve una sensación, todos esos años, de que en parte el estar solo era culpa mía. O sea, yo decía, joder, es que yo soy un bicho raro, entonces es normal que no quieran estar conmigo, porque claro, se metían conmigo y yo me ponía a gritar. Entonces, claro, eso pues hace que la gente se quede con una imagen mía de Luda gritando. Es que a mí me gustaban otras cosas, porque los demás ya querían charlar y a mí me apetecía jugar a que yo era un superhéroe de no sé dónde. Entonces yo era la diferente que me apartaba yo. Entonces siempre tuve como esa sensación de yo me quedo sola porque en el fondo soy yo la que me aparto, ¿no? Pero es verdad que a más lo pienso y cuando me ayudó un poco ese libro, ¿no?, a poner las ideas como en orden, me di cuenta que yo no tenía culpa de nada, ¿no? Que era un poco mis circunstancias eran esas, yo era como era y oye, ¿qué culpa tengo yo encima de que yo tenía mis traumas y mis cosas como para que encima yo me quedé sola por eso, ¿no? Y que fue una serie de malas decisiones y de malas actuaciones, por supuesto, de los profesores, sobre todo, las que hicieron que fuera yo la que me apartaba siempre. Yo creo que aquí al final volvemos un poco a lo que nosotros siempre decimos dentro de la fundación, ¿no?, y donde nosotros al final queremos llegar. Al final suele ser un poco que todo lo que es el entorno, ¿no?, va fallando, tanto en la parte de los organismos. Entiendo que desde el momento en el que, pues en este caso hablamos de una adopción, pues te adopta un niño que no es un bebé, que ya empieza después un niño con 3 años o 4, que ya empieza a tener algo de personalidad y que evidentemente todo ese acompañamiento no se hace de la forma correcta o no se ponen todos los medios, pues tanto psicológicos para la parte, no solamente para el niño en este caso, pero también para la familia. Porque claro, tampoco es sencillo traer un niño, pues que entiendo que en ese momento tú hablarías, o tu primer idioma es el ruso, y que al final venir aquí no se comprende el idioma. El idioma enseguida lo pillé, porque al parecer cuando vine prácticamente no hablaba ruso. Sí, pero al final es tu lengua materna, te lo digo porque... Sí, no, al principio, hombre, mira, yo hay una anécdota que siempre me cuenta mi madre, que es la anécdota del avión. Claro, yo vengo de un orfanato ahí perdido en el culo de Siberia, ahí en mitad de Siberia, en una ciudad así, que en la ciudad no es pequeña, pero que está ahí perdida en mitad de la nada, que se llama Wibishev. Me sacan de allí, que es todo lo que yo conozco, aparte del hospital donde estuve 8 meses, según nací, y me llevan a Novosibirsk, que es una ciudad grande, una ciudad importante, es la ciudad más importante de toda la zona de Siberia. Y me agarran 2 señoras, que son 2 extrañas, que eran mi madre y mi tía, que iba acompañándola, me meten en un avión y esperan que yo me quede quieta. Quiero decir, o sea, un ambiente que yo no conozco. Pues el pánico. Claro, 2 señoras que yo no conozco y encima, bueno, eso ya fue la mala suerte, que al parecer el avión en el que subí, fíjate, mi madre ha volado unas cuantas veces, ¿eh? Cogemos un avión prácticamente todos los años, con mínimo, bueno, 2 de vuelta. Y me contó, porque a mí, esto siempre me lo decía ella, joder, que siempre me acordaré del ruido que hacía. Y yo le decía, pero si todos los aviones hacen ruido. Porque yo vuelo un montón de veces y yo digo, joder, no hay cosa que haga más ruido que un avión, ¿eh? Y me dice, no sabes a qué me refiero. O sea, de verdad que ese cacharro hacía mucho ruido, por eso empecé a montarla. De hecho, en el segundo avión, que fueron 2, fue uno de Novosibirsk a Moscú y otro de Moscú a Madrid. En el segundo no la lié. Porque claro, ya en comparación al primero ya era normal, era un avión que hacía ruido, pero no normal. Y tiempo después, bueno, el primero lo que te digo, 2 señoras que yo no entendía de nada, me tuvo que calmar una señora que hablaba ruso. Claro, tiempo después, hablando con un amigo que sabe muchísimo de aviones, me dice, no, es que el primer avión, porque encontramos hasta el modelo. Y me dice, no, es que es el segundo avión más ruidoso del mundo. Y le digo, menuda mala pata tuve de que ese fuera el primero en el que subí, ¿no? Claro, o sea, es que es normal, o sea, lo piensas y tú dices, es que ¿Qué posición tenía yo ahí como niña de 3 años? Me subes en un cacharro así que hace tantísimo ruido, con 2 señoras que no conozco de nada. Me llevas a un país que no conozco de nada. Me llego al aeropuerto de Barajas, que Barajas es inmenso, me recibe la gente y tal, y luego en mi casa dice mi madre que no un terremoto. Pero es que, ¿qué esperas? Al final también es lo que te digo, el tema de la variación lingüística, por mucho que nos parezca, todas estas cosas para un niño pequeño, al que lo está sacando de su entorno, sea cual sea, bien sea un orfanato o en cualquier centro donde esté, le estás pidiendo que te voy a sacar de aquí y sin hacer ningún tipo de adaptación. Te cambian el lenguaje, te cambia el entorno, te cambian las personas que tú conoces, entonces al final es muy complejo. Y todo esto a lo largo del tiempo nosotros
viendo, ¿no? Todo lo que vamos viendo poco a poco en la fundación, no le prestamos atención, pero luego a la larga, bueno, pues sí que trae momentos traumáticos para esa persona que, bueno, pues que vamos viendo, ¿no? Que según van avanzando a lo largo de las edades, y bueno, pues dices, ¿por qué me pasa a mí esto, no? Y una de las cosas que sí te quiero preguntar, porque hemos estado viendo, ¿no? Que tu libro todavía no ha salido, no está en preventa, pero todavía no... Está en preventa, sale el 24 de octubre. Exacto, no está todavía para poder adquirirlo. Pero hasta ahora, como me has comentado, ¿no? O sea, hay gente que, o sea, pues sigue muchos guías para padres pues que van a querer adoptar o que ya han adoptado, pero no para esos chicos, ¿no? que entran dentro de una familia y, bueno, pues tienen dudas, ¿no? O a veces que dicen, ¿por qué me está pasando esto? Y el hecho de que tú hayas puesto, ¿no? encima de la mesa una guía, que es lo que te está diciendo la gente, que, bueno, pues que ha empezado a leerlo, que ha llegado a ti y que dice, bueno, pues esto me ha pasado a mí o sí que me siento identificado. Claro, eso me pasó mucho con Twitter. O sea, el libro todavía no ha salido, entonces no lo han podido leer. Pero muchas cosas que cuento en el libro, o sea, las cuento en Twitter, pero es versión ampliada, ¿no? Y una cosa que me impresionó fue cuando conté lo de la disociación. O sea, que yo, lo de la disociación yo lo conté como una anécdota. O sea, eso fue un día que yo me aburría en Twitter y yo dije, voy a contar esto como una curiosidad de que yo cuando era pequeña no sentía dolor. Pero de verdad que yo nunca le había dado la importancia que eso... ¿Sabes? O sea, que era una cosa que para mí en su día era normal, ¿no? Y lo conté y me entraron lo mínimo 25 personas. No, es que mi primo lo tiene y el otro día se le dejó la cabeza contra el suelo y mi primo chico no sé qué, no sé cuántos y no se queja. Otro que me dice, no, es que tengo un familiar que tiene 7 años, que nació también en Rusia como tú y se partió una pierna y estuvo caminando durante una semana entera sin quejarse. Y le llevamos al... Creo que me contaron que le habían llevado porque cuando estás disociado se te queda la mirada como en Cuenca. De hecho, eso a veces todavía me pasa. Y claro, eso era muy, muy como se te queda una cara como que estás perdido, pero a la vez te enteras de las cosas. Es muy extraño. Entonces se lo notaron y le llevaron, me imagino, al médico por una cosa de esas. Y vieron que se había partido la pierna, ¿no? Entonces, pues es que tal. Y llevamos una semana yendo al colegio como si nada y haciendo educación física. Y tú decías, joder, y si no le llego a contar, quiero decir, o sea, ¿cómo de común es esto? Pues me entró un montón de gente diciéndome, no, es que conozco a no sé quién, no, es que yo de pequeño, es que mi Atención primo... cuando lo he leído, porque es que como me pasa de todo, y los chicos se reirán. Mi padre era adoptado. Y nosotros siempre decíamos, bueno, pero tú cuando lo adoptaron, nuestros padres lo llevaron, tenía 7 años. Y nosotros le preguntábamos y decíamos, ¿pero tú no te acuerdas de los orfanatorios? Decían, no. Le decíamos, está mintiendo, es imposible. Con 7 años te acuerdas de jolín, yo me acuerdo de mi primer recuerdo, pues tendría 2 o 3 años. Y decíamos, mi hermano, ya, se lo está inventando, no lo quiere contar. Y claro, tú le cuentas esto y digo, pues igual no es tan descabellado. Y además yo me acuerdo que mi padre nos contaba anécdotas de estas, de me abrí la cabeza y no la cabeza hace mucho borrón y cuenta nueva, al parecer. Eso yo lo he leído mucha gente adoptada. De hecho, es una cosa que uno de mis mejores amigos siempre me dice, sobre todo al principio, ahora ya se ha acostumbrado más a que yo le hable de la adopción y se lo sabe, ¿no? Pero al principio cuando me preguntaba, oye, ¿tú recuerdas algo del orfanato? Porque claro, yo salí de allí a los casi 3 años. Y le digo, no me acuerdo. Y dice, pues es raro, porque a los 3 años ya puedes tener un primer recuerdo. Y yo le dije que no me acuerdo de nada, que pero cero es cero, patatero, que mi primer recuerdo es ya de cuando me dejé la cabeza contra el suelo aquí en Madrid, en el colegio. ¿No? O sea, que se lo digo así de coña, pero que es verdad que es de mis primeros recuerdos, ¿no? Y me decía, joder, eso es muy raro, de verdad, que aquí tiene que haber algo raro, que no sé qué. Y yo le decía, no, es que al parecer, y eso por cosas que he leído y tal, que muchas veces se hace borrón y cuenta nueva. O sea, es muy común que ellos adoptados cojan y no se acuerden de nada. Sobre todo por el tema de lo que tú hablabas del abandono, que como es algo para una persona, pues sí, suele ser de las cosas más dolorosas y más traumáticas, sobre todo si no hemos sentido pequeño, el hecho de que quieras olvidar ciertos procesos de tu vida porque te han hecho daño. Y a colación de esto yo te quiero preguntar, a día de hoy, porque ¿cuántos años tienes? 23. ¿Cuándo comenzaste a trabajar todo esto en terapia o ir al psicólogo a trabajar esto más profundamente, que entiendo que... A ver, yo a psicólogos he ido, bueno, a decir que he ido toda mi vida. Al principio mi madre me llevaba a psicólogos generalistas. Y claro, eso fallaba con un escopete de feria porque yo no era la típica niña, o sea, yo que soy un ejemplo muy tonto. Yo siempre que reaccionaba a algo, o sea, hablo de 7 años, por ejemplo, ¿vale? O sea, siempre que reaccionaba a algo no era porque, ay, es que me apetece dar la nota o es que no sé qué. Siempre que reaccionaba era porque alguien me ha hecho daño y he saltado ese mecanismo de defensa y por eso me ponía a gritar. Entonces, claro, lo normal es, ay, es que menganito, a lo mejor no tiene falta de límites y le ha pegado un empujón, que yo tampoco era muy de pegar a la gente, pero bueno, imaginemos, ¿no? Que le di un empujón a alguien.
no, pues es que no tiene falta de límites y lo que hay que hacer es castigarle. Claro, en mi caso, muchas veces era más bien, oye, ¿qué ha pasado para que se haya puesto así? Porque no es simplemente un no, es que tiene falta de límites, no es que... Muchas veces era una cosa tan tonta como, ¿puedes jugar conmigo? No, no puedo porque no sé qué. A mí me daba la cosa de, ya me han abandonado, me ha vuelto a pasar. Entonces me pegaba un algo por dentro que me hacía sentir fatal, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero claro, tú ibas a un psicólogo generalista y ¿qué le decían los psicólogos generalistas a mi madre? Pues lo típico que se suele decir de los niños que no tienen límites o de, no, pues haz esto. Todo lo que él le decía no servía para absolutamente nada porque no eran de adopción. A lo mejor no lloras, pero era tu forma de transmitir tu inconformidad con tus sentimientos. Todas las veces que yo estaba mal, normalmente en vez de llorar, lo que hacía era que me pegaba unas pataletas, pero de tirarme gritando y dejar desgañitarme. Yo estaba afónica constantemente de pequeña, pero constantemente. Siempre que me estaba mal, me gritaba. Entonces siempre estaba que me faltaba la voz, literalmente. Estaba como tú. Constantemente, cada muy poco tiempo. Siempre me tenía que estar tomando leche con miel o tal porque tenía la voz fatal. Pero lo mío es porque me hacen trabajar mucho, ¿eh? Ya. Lo mío era por eso. Yo me pegaba unos gritos. Entonces, claro, los psicólogos generalistas no valían. Y yo cuando tenía 13 años, un poquito antes a lo mejor, mi madre me lleva con una psicóloga que es adoptada, ella, que se llama Ana Badía. Y esta mujer, lo primero que me dice, yo soy adoptada, como tú, ¿vale? Entonces, cuando yo le contaba las cosas, ella me dice, oye, ¿tú has visto alguna vez la película de Avatar, la de James Cameron? Y le digo, sí. Y dice, bueno, pues te veo. No sé si lo conoces en la película, dice que dicen eso de te veo porque es veo dentro de ti, ¿no? O en Gati Camello, como dicen en la película. Y yo desde entonces, o sea, como que tenía más feeling porque decía, tú sí que lo entiendes. De hecho, el título del libro viene un poco a colación de eso. O sea, siempre que a la gente le decía, ¿tú no me entiendes? Me decían, sí que entiendes. Y te decían, no me entiendes porque no has pasado por eso. Y aunque te lo explicaran, no lo entenderías. Porque hay que haberlo vivido. Entonces, claro, ¿quién era la persona que me lo podía entender de verdad? Desde el punto de vista de que podía decir eso de veo dentro de ti, de Gati Camello, ¿no? Una persona que ha sido adoptada también. Por eso yo con esta psicóloga tengo tanto feeling en su momento. Tengo que decir que no me ayudó demasiado en el sentido de que el problema en aquella época era que el problema no era yo, eran los demás. O sea, mis traumas en ese momento era muy complicado tratarlos porque tenía 13 años, plena adolescencia. Y el mayor problema venía del exterior, es decir, gente que se metía conmigo, que no estaba yo cómoda, que me sentía sola constantemente. O sea, era lo que yo decía a los profesores. El problema no era tanto yo. O sea, no es por quitarme las culpas de las cosas, porque yo sé que no reaccionaba bien, pero es que si constantemente me estaban dejando sola, diciéndome que no querían estar conmigo. Me decían, o sea, me acercaba a los grupos y me decían, Luda, que no es el que sobras. Y claro, cuando yo descubrí lo que eso significaba, me daba unos bajones que una de las veces estuve a punto de pegar un patadón en la cabeza a uno de los niños que estaba sentado. Porque me dolía muchísimo que me dijeran eso, ¿no? Entonces, me son cosas que... Claro, o sea, pero ella no podía hacer nada. Y cuando iban los profesores le decía, no, es que no podemos hacer nada. Y yo una cosa que yo siempre decía era, pero ¿por qué no podéis echar a los subnormales, perdón por la palabra, que se meten conmigo? Y me decían, no, es que no podemos porque, claro, como no es una cosa tan obvia de que te impeguen o no sé qué, por solo insultarte o dejarte sola, claro, no podemos echarlos del colegio. Y yo decía, entonces, ¿la otra opción cuál es? ¿Que yo tengo que aguantarme 6 años más de mi vida con esta gente? Y me decían, pues sí. Y a mí eso me daba una rabia que no podía con ella. ¿Y cuándo cambió mi vida? ¿Cuándo realmente yo sentí que me había liberado de toda esa gente y que realmente podía empezar a tratar ya mis cosas bien, sin inferencias de fuera? Cuando por fin salgo de esos ambientes y dejan de meterse conmigo, dejo de estar sola, por fin consigo amigos. O sea, yo lo digo a veces de coña, pero yo desde que tengo 15 o 16 años yo casi no he cambiado. O sea, ha cambiado mi entorno. Si a mí ahora me metieras en el instituto, con el ambiente que había, yo vuelvo a esa época de mierda, que hubo unos años que lo pasaba fatal. Todos los días volvía cabreada, llorando, gritando a casa. Y a día de hoy estás estudiando. Ahora trabajo. Ahora estás trabajando. Y bueno, pues todo esto, ¿no? Todo este proceso que has vivido hasta ahora, qué es lo que te ha enseñado, ¿no? Y qué es lo que puedes ir poniendo. Porque bueno, nosotros ahora mismo, como estás viendo, estamos creando una comunidad en la cual, bueno, vamos viendo poquito a poco, ¿no? Que todas las circunstancias de cada persona son diferentes. Pero sí es verdad que creemos en que actualmente el sistema va cambiando muy rápido, pero sí es verdad que se nos está olvidando un poco las pequeñas cosas, ¿no? Como es el poder hablar con una persona o la validez que tienen los sentimientos de cada una de ellas. Y creemos, ¿no?, que cada una de las historias que se exponen aquí, ya bien sean en nuestros podcasts o en cualquiera de las difusiones que hacemos desde la Fundación, si venimos a detectar, ¿no?, que hay muchísimos planos en los que ahora mismo no se está trabajando y que hay pues diferentes grupos que por las circunstancias que sean, bueno, pues necesitan psicólogos, terapeutas
o gente especializada en cada una de las materias. Yo no sé si tú, en base, ¿no?, desde que has empezado con el tema del libro y la comunidad, ¿no?, que estás generando alrededor de tu libro, has podido ver o has podido detectar que hay diferentes psicólogos, como me decías, especializados en temas de orfandad, o que haya grupos, ¿no?, de trabajo donde bueno, pues haya gente que se reúna para pasar todos estos traumas. Hay asociaciones, no me sé los nombres ahora mismo. Yo soy de una agrupación de adoptados. No hablo por ello, simplemente soy parte de la voz de los adoptados, que es un grupo pues donde pueden entrar adoptados sin más. Luego hay más de familias adoptivas, para padres, y mi madre estaba en una, no me acuerdo cuál era. Me acuerdo luego también de Petales, que también se dedicaba a estas cosas. Y por suerte van como intentando mejorar las cosas y que se conozcan más ciertas historias de los chavales y tal. Pero el problema es ese, que muchas veces es incluso, diría que fallo de los padres, ¿no? Cuando tú adoptas y llevas a tu hijo a un psicólogo generalista, no te vale de nada, o sea, hablando claro. Porque no... Era un ejemplo muy tonto, era de un artículo precisamente de Petales, de un chaval, tenía 7 años, lo habían adoptado de Rusia, pero más mayor que a mí. El chaval era, o sea, hablando mal y claro para los padres, era un dolor de huevos, hacía lo que le daba la gana. Pero claro, es que todo era por lo que le había pasado. O sea, lo que te digo, más tarde te adopta, normalmente más te afecta y peor lo llevas, ¿no? Y una de las cosas que le di, claro, este niño, cada vez que su madre le dejaba, se ponía "ma", y se ponía a pegar gritos, se iba a pegar en la puerta, no sé qué, porque quería, él se sentía que le abandonaban. Y cogió el psicólogo, un psicólogo random, que no era de adopción, y le dijo, no le dejes dormir contigo porque no sé qué. Cogía y le cerraba la puerta de su cuarto para que no pudiera, o sea, cerraba la puerta y se quedaba el niño arañando así como si fuera un gatito. A mí eso, yo cada vez que lo recuerdo, la verdad que se me pone aquí un nudo en la garganta. Y dices, joder, el daño que puedes hacer sin querer, porque esto se lo dijo un psicólogo que me figuro que pensaría, este es el típico niño manipulador emocional, que también los hay, ¿sabes? En plan de... Pero claro, es que esto es otro caso. Esto es un caso de un niño adoptado que ha sufrido un abandono y ha estado no sé cuántos años en un orfanato. Es decir, es otra cosa muy diferente. Y claro, cuando ella se dio cuenta, la madre luego lo cuenta en el artículo, es que el artículo es durísimo, de verdad. Yo cada vez que lo leo, lloro. Dice, joder, qué daño le hice por escuchar a gente que no debía haber escuchado, tal. ¿Sabes? Cosas así. O cuando estaba en el colegio, lo mismo. Se apartaba y el chaval se ponía mamá, y los profesores decían, no te gires porque entonces ve que le estás haciendo caso. Y de eso va, ¿sabes? Eso es lo que necesitaba en ese momento, que el niño viera que era importante, no que tú llamas a tu madre y tu madre coge y desaparece, ¿sabes? Porque en ese momento te dices, se vaya, no vuelve. El problema que tenemos ahora mismo dentro de nuestro sistema es, bueno, pues que creo que no tenemos una cultura suficientemente amplia para poder dar la importancia, como te decía, al ámbito de la psicología, que evidentemente todo el mundo entiende la psicología y bueno, ya se va entendiendo más, porque hace X años no se entendía para nada simplemente el hecho de si vas al psicólogo, estás loco. Literalmente. Yo creo que todo el mundo debería ir alguna vez. El ámbito de la psicología es muy amplio, porque como vemos, ni todos los psicólogos sirven para todo el mundo, ni todos los psicólogos son capaces de tratar el mismo caso, ¿no? Porque claro, creo mira, que cada uno de ellos... Este amigo que te digo yo que tenía, él es de altas capacidades. Claro, ahora de mayor no se le nota, el tío ya tiene 50 años. Pero cuando era pequeño, él siempre me cuenta que él era un bicho raro, ¿no? Y dice, joder, es que me llevaban a psicólogos y era una mierda. Y dice, joder, menuda mierda de psicólogos me tocaban. Y decía, claro, porque el problema... Bueno, la psicología tiene dos problemas. El primero, que no es una ciencia súper exacta. Es muy complicado comprobar cosas con el método científico o la ciencia. Es muy complejo. Y segundo, que te tienes que especializar. O sea, la gente sale de la carrera y claro, no te vale para decir, o sea, te tienes que especializar en X cosas. Yo he ido con esta mujer que era de adopción y luego con otro que era especializado en traumas, específicamente. Él trataba mucho de trauma de estrés postraumático, de temas de... incluye a veces fobias. Él también trataba, ¿no? El miedo a volar de la gente y cosas así. Y era dos cosas muy específicas en las que el tío se había metido y se las había estudiado hasta el final. Porque claro, ¿qué pasa? Cuando vas, yo qué sé, véase los orientadores de los colegios, que son normalmente psicólogos un poco así más genéricos o que están especializados en otras cosas, te llega un caso de un niño adoptado y ¿por dónde agarras todo eso? Una persona que normalmente está ahí para intentar encauzar, o sea, ¿cuál es tu trabajo como coordinador, como
como orientador, pues muchas veces es que no sé qué estudiar, tal, y es otro rollo, o sea, no estás para lo que está un psicólogo de especializado en trauma. Entonces es normal que cuando Pedro a mí me contaba estas cosas, yo decía, es que es normal que te encontraras con eso, porque tú tenías que haber ido a alguien específicamente que supiera sobre los niños con altas capacidades y te hubiera tratado, porque probablemente te hubiera cazado al vuelo. Pero bueno, aquí abrimos otro melón importante, que es el de que los centros escolares sea capaz de determinar, ¿no? Que no todos los alumnos se pueden meter en el mismo saco y que evidentemente cada persona tiene unas necesidades diferentes. Evidentemente somos muchísimas personas en cada uno de los países, ya no solamente en España, pero bueno, ahora mismo donde nosotros podemos poner un poco de foco y sí que vemos al final es que bueno, pues es un sistema que es el mismo desde hace 60 años. Entonces, claro, o sea, intentamos evaluar a la gente de la misma forma que se hacía hace 60 años con las modificaciones. Una cosa que hemos hablado alguna vez en la voz de los adoptados, que eso lo contó alguien y me pareció flipante. Yo no soy la única de ese grupo que también a veces ha hablado y ha dado charlas, porque hay gente de esta pues, que para intentar ayudar a otros también de charlas. Y a veces han ofrecido a ir a colegios a dar charlas gratis sobre temas de abandono, de tal, para que sepan un poco de lo que se enfrentan en caso de que lo tengan. Como hizo, por cierto, mi psicóloga, la Ana Badía, se plantó varias veces en el colegio para intentar explicarles cosas sobre mí y que entendieran, oye, que es que yo tenía mis circunstancias, ¿no? Y dice que había veces que se han negado los de los colegios. No necesitábamos tu ayuda. Entonces, yo hay una cosa que esto lo digo en el libro también, yo entiendo que los colegios no sepáis de adopción, es que es lógico, o sea, quiero decir, tenéis que tratar con niños que a veces tienen autismo, que tienen Asperger, o sea, yo entiendo que no te puedes especializar en todo porque tienes que tener una formación específica por ahí, ya lo sé, y es muy complicado que lo tengas. Pero entonces, déjate asesorar, quiero decir. O sea, yo a la gente no les pido que en los colegios tengan a un psicólogo que sí o sí haya tenido que aprender sobre tan temprano. Pero sí que pido que si alguien se ofrece, porque tiene un hijo adoptado y se ofrece a dar una charla, o alguien se ofrece a dar una charla, que oye, que es que lo que a mí me contaban que eran charlas gratis y se negaban porque no necesitamos tu ayuda por orgullo, pero es por orgullo. Que yo decía, mira, yo esto no solamente lo voy a meter en el saco de la gente que es adoptada. A día de hoy, bueno, pues vivimos en un país, bueno, o en un mundo, ¿no? En general, que la gente viaja muchísimo y por desgracia hay muchísimos hijos que, bueno, pues sus padres están viajando constantemente y esa figura del abandono también la sufren, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos dejando de ayudar a gente y que, bueno, pues que en ciertas situaciones, al poner una persona que nos abre, ¿no? Sobre el abandono, sobre esas circunstancias y bueno, pues no me siento comprendido o apoyado en cierto momento, no solamente hace a colación en este caso a chicos como tú, ¿no? Que vengan de una adopción, sino que a día de hoy, bueno, pues en el tipo de generación que sufrimos, bueno, pues la gente va y viene y hay padres muchos ausentes, no, hay un montón de... Entonces, a ver, siempre que se habla del abandono, muchas veces se habla de los adoptados porque es el caso más obvio, o sea, es el caso más directo, obvio y normalmente donde más te afecta, porque es pum, desaparecen tus padres y adiós. O sea, quiero decir, a menos en mi caso fue así. Literalmente nací y mi madre biológica ni siquiera me cogió en brazos. Sencillamente, yo por un lado, ella por otro, se fue del hospital en cuanto pudo y se acabó. Entonces, es el caso más obvio, pero es verdad que muchas veces hay gente que me ha hablado en plan de, yo qué sé, una cosa muy tonta que yo hago es que muevo la cabeza. Entonces, solo lo conté una vez porque eso lo hacía yo en el orfanato para cunarme. Como no me cunaban, pues yo cogía y me cunaba. Y eso es una cosa que a día de hoy todavía muevo la cabeza para dormirme. Y cuando estoy en un coche tal, me duermo súper bien porque por el meneillo. Y las veces que he subido en aviones y ha habido turbulencias, también me duermo de maravilla. La gente se asusta y yo así. ¿Sabes? O sea, pues eso lo conté en Twitter, ¿no? Y entonces hubo gente que me dijo, bueno, yo no soy adoptado, pero como mis padres tenían poco tiempo, yo también lo hago. ¿Por qué? Pues es lógico, es por exactamente lo mismo. Si no te pueden acunar, te acunas tú. Entonces, hay cosas que es verdad que lo más obvio son los niños adoptados, porque en un orfanato es como todo súper obvio, súper sencillo de visualizar, pero muchas veces de padres ausentes, padres que están poco tiempo porque no sé qué, no sé cuántos. A veces que el padre está en un sitio, o sea, hay miles de situaciones en las que o sí que están, pero son poco, atienden poco al niño, lo que sea, casos hay mil, ¿no? Es verdad que se suele poner eso, a los adoptados por ser lo más... Bueno, yo creo que también puede ser una de las circunstancias, ¿no? Donde podemos empezar a trabajar y bueno, pues no estaría de más que en colaboración, ¿no? Con las asociaciones como con las que colaboráis vosotros, bueno, pues se puedan abrir puertas donde, bueno, pues podamos poner todos poquito a poco un granito de arena y que se entienda, bueno, pues que hay circunstancias específicas de chicos muy, muy pequeños que sufren
pues en tu caso, ¿no? O sea, circunstancias de una disociación hacia el dolor, porque no soy capaz de expresarme y que durante todo este tiempo no haya habido un acompañamiento, ¿no? Pues por parte de un psicólogo, incluso hacia tu madre, que le dijera, mira, oye, le pasa esto por esto, ¿no? Y a lo mejor todo ese proceso que para ti ha sido tan largo, bueno, pues a lo mejor podía haber sido más sencillo y acortarlo en el tiempo. Entonces, creo que al final... Creo que lo de la disociación, a ver, ya no era tanto que fuera tratable, sino que es que era una cosa peligrosa. O sea, aunque sepa, o sea, mínimo el saber que existe. Porque claro, es que en mi casa era una cosa que se repetía mucho. Me pegaba la leche de padre y decía de madre, no, déjala, que ella es una niña muy fuerte, que no sé qué. Entonces, esa mella, claro, lo piensas y tú dices, a ver, una cosa es ser fuerte de lo que soy ahora, es decir, ahora me pego un golpe y tengo bastante tolerancia al dolor, que supongo que me vendrá de ahí. Y otra cosa es que con las cosas que he escuchado de niños que se hacen quemaduras, yo también me quemé la mano una vez aquí sin querer un poquito y se me hizo una ampolla y no me enteré. Niños que se parten la pierna, niños que no sé qué, otro con una quemadura aquí que me contaron. O sea, cosas tan bestias y que no lo sientan. Y digo, a ver, una cosa es tolerancia al dolor y otra cosa es ser un soldado de élite de las fuerzas especiales. O sea, creo que hay un punto, ¿vale?, intermedio, donde normalmente un niño no es normal que llegue, ¿vale? O sea, quiero decir que con 3 años, normalmente los niños lloran por todo. O sea, Mari Carmen, si se ha dejado la cabeza contra el suelo y se le ha caído un diente, lo normal es que llore, aunque sea por el susto, ¿eh? Porque muchas veces los niños no lloran ni siquiera. No sé, he visto unos vídeos muy, muy curiosos que son de que llevan los padres al niño en brazos, entonces pegan así un golpe a un algo y le hacen en la cabeza, ¡ay, mi niño!, como si se hubieran pegado. Y el niño por el susto se pone a llorar, aunque no hayas notado el golpe. O sea, lloran por ese instinto. O sea, no es normal, aunque sea solo por el susto, que un niño se pegue tal y no llore ni aunque sean 5 segundos, porque vale, otra cosa es que digas, bueno, es que lloro un poquito y luego ya dice, bueno, estoy bien, ya no lloro más. Pero es que no tener ni el instinto, haberlo perdido, ¿no? Yo eso, pues sobre todo cuando eres tan pequeño es como súper obvio, ¿no? Y que se quedara un poco la cosa esta de, ¡ay, qué niña más fuerte! Pues cuando tenía 14 años, pues sí, ya podía ser, pero con 3 años que vine, que una de las primeras cosas que me contó mi madre, una de las anécdotas que me contaba siempre, era que las primeras veces que empezamos a dar un paseo por ahí por saliendo un poco, se me hicieron unas ampollas a los pies y yo no me quejé. Es con lo que duele eso, ¿no? Con lo que duele es, efectivamente, yo las he vuelto a tener bastantes veces porque tengo los pies muy delicados. Y yo, la verdad, cada vez que las tengo, yo digo, pero ¿cómo podía de pequeña, de verdad, no notar esto? Con 3 años. O sea, pues sí, yo decirte que ha sido un placer tenerte con nosotros, poner un poco de voz sobre algo que, bueno, pues que creo que se habla poco. Yo creo que al final todos alrededor tenemos algo caso, ¿no? Y la verdad que nunca te pones en la piel de, oye, una persona, ¿no?, que le cambian de familia, en este caso, como tú, ¿no?, que cambias de país, que cambias de lengua, que es lo que te decía antes, ¿no? Yo, mi hijo... Con el idioma, mira, hay una anécdota curiosa con eso, que es que yo he encontrado a gente que era de mi orfanato y he hablado con ellos de España. Sí, ¿no? Son gente que estuvo en mi orfanato y han acabado en España también. Tengo un grupo de WhatsApp con ellos, somos 5 personas. Y les encontré yo, de raíz de mis hilos de Twitter, empecé encontrando a una y empecé a tirar, y tenemos, hay fotos donde se ve que están en las mismas salas donde fue mi madre y tienen las fotos mías. Y una cosa muy curiosa es que uno me contó que a él y a sus padres le habían dicho que su hijo podría ser mudo, que no hablaba. Y realmente no era que fuera a ser mudo. A mi madre también le dijeron que yo tenía un retraso en el habla. No era por eso, era falta de estimulación. Y de hecho fue una de las cosas que, por fortuna, en el sentido de que cuando llegué, aprendí excesivamente rápido el español porque nunca llegué a aprender ruso bien. Probablemente lo entendía, por eso esa señora del avión consiguió tranquilizarme y mi madre no. Pero nunca llegué a hablarlo. Solo decía Ada, que supongo que vendrá la palabra Bada, que era agua en ruso, y la palabra Niet. Creo que mi madre no tiene recuerdo de prácticamente que dijera nada. Mi hijo me llevé con 1 año a Inglaterra, volvió aquí con 5, y a pesar de que su primera lengua evidentemente es el español, porque él habla en español, él aprendió a socializar con el resto de personas en inglés. Entonces, cuando él vino aquí, él tuvo problemas en el colegio, porque claro, él traducía. Entonces, una cosa tan tonta como, ¿me das eso? Él decía, ¿puedo yo tener? Claro, can I have? Entonces, claro, esas cosas tan tontas que dices, bueno, tampoco, si su madre es española, el niño entiende, sí, pero el cerebro de un niño... A mí, por fortuna, me pilló en una edad en la que justo es cuando empiezas a terminar de empezar a un poco de aprender, ¿no? Me pilló, la verdad,
en una época muy buena, entre comillas, ¿sabes? Y por eso lo Pero aprendí bueno, súper en caso rápido. del tuyo, pero bueno, hay otros chicos que lo empiezan más tarde Claro, no, y no, al final es más y complicado. niños que a veces incluso las guías para padres se lo ponen en plan de, oye, que tengas en cuenta que si viene con 6 años, que su idioma materno es otro. Que tengas en cuenta que a lo mejor necesita, ¿sabes? Cosas de ese estilo y les cuesta a veces el retraso en el lenguaje no es algo tan obvio, porque lo más obvio lo entienden, pero luego le ves al colegio, se ponen a hablar, no, es medio ambiente, en conocimiento del medio, y se queda ese niño como diciendo... Como que les cuesta porque, claro, están acostumbrados, eso es como si me pones a hablar un poco en ruso. Yo hablo un poco de ruso porque no porque me acuerde, sino porque lo he vuelto a estudiar después. Y yo puedo tener algunas conversaciones en ruso, pero si me sacas de ciertos temas de los que yo suelo hablar, no me entero de nada. Y lo he probado, o sea, de verme algún vídeo por ahí de otras cosas y me cuesta mucho más. Pues un poco lo mismo. Joder, no, pero si el niño en casa entiende perfectamente, claro, porque en casa siempre lo ves de lo mismo. Habláis de niño, vete a duchar, los dibujos animados, las conversaciones con papá, los juegos, no sé qué. Pero llega la profesora y dice, vamos a dar la tabla del 9. Mira, la multiplicación es así porque el 9 más 9 son 18 y entonces 9 por 2 son 18. O sea, y entonces el niño a lo mejor ya le empieza a costar y eso te lo ponen en las guías, incluso en guías que hay por ahí gratuitas que yo me leí hace poco de una, creo que era de Aragón, que te lo ponían como diciendo, oye, tened en cuenta que a veces el retraso en el lenguaje no es algo tan obvio como que el niño se queda así diciéndote, yo no entender, ¿sabes? Sino que es que te parece que te entiende y puede hablar contigo, pero de repente conceptos más complejos les cuestan. Y dependiendo de cuándo le pilles, con 3 años, además, y correspondía con lo mío, enseguida se ponen al nivel, pero cuando pasas de los 6, empieza a costarles. Entonces, claro. Pues nada, yo por mi parte darte las gracias. Yo te deseo muchísima suerte con el lanzamiento del libro. Sí, sale, lo digo si eso por si acaso, el 24 de octubre. Está ya en preventa y se puede coger. Desde aquí, evidentemente, te impulsaremos porque creo que es un tema muy, muy necesario. Y como te digo, bueno, al final abre pues otras vías, ¿no? A que se pueda hablar sobre el abandono, de la importancia que tiene no solamente niños adoptados, que vemos evidentemente que es más notorio, pero bueno, que podamos ayudar a mucha gente con tu guía y bueno, pues aquí tienes tu casa y un verdadero placer. Muchas gracias.